Oscar, buenas noches. ¿Cómo te va, Sergio? Buenas noches a la audiencia. Bueno, la verdad que es un gusto poder saludarte, saludar a la audiencia y ponernos en contacto con semejante personaje del automovilismo deportivo, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Ya lo podés saludar, Oscar. Bueno, me da mucho gusto recibirlo en AM550, el programa Historias a Fondo en Neuquén, a Miguel Ángel Guerra. Angelito, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido al programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Sergio. Muy bien. Buenas noches a todos. Bueno, estamos hablando de uno de los grandes protagonistas del automovilismo deportivo argentino. Él me corregirá si yo por ahí meto la pata con algún dato, pero fue campeón de la Fórmula 4, lo que es la Fórmula Renault hoy, años 74, 75, fue campeón de la Fórmula 2, fue campeón del TC2000, fue subcampeón, perdió el campeonato por un accidente que tuvo en Rafaela, perdió el campeonato de la Fórmula Mecánica Argentina Fórmula 1 en el año 77 por un punto. Fue un corredor de aquellos que marcaron historia y llegó a la Fórmula 1. Lamentablemente no tuvo la suerte, acá sí que hay que remarcar que no tuvo suerte, porque estuvo reunido con Enzo Ferrari, hay que agradecerle, creo yo que le va a agradecer también una mano grande de Lolle Reutemann, pero vamos a dejar que él lo cuente. Ángel, bueno, ¿por dónde empezamos? Porque vos comenzaste con la ayuda de amigos para armar un Fórmula 4, venían de la categoría Mini Junior y pasaban a ser los Fórmula 4, lo que se conoce hoy como Fórmula Renault, ¿verdad? Bueno, sí, así es. Empecé desde muy temprano, tenía 15 años y obviamente que hice muchas cosas. Trabajé en una farmacia, trabajé de ayudante de un chapista, mecánico, hasta que, bueno, di justo de entrar en taller de Osvaldo Antelo, que en ese momento preparaban los Renault 1093, que fueron históricos también en el automovilismo. Y bueno, después de estar ahí ayudando, obviamente que tenía ya conocimiento de armar un auto de carrera y empezó mi gran pasión por los fierros. Y en la época cuando yo tenía 18 años tenía que cumplir los 18 años para que te den el registro, si no, no podías competir. No era Claro. como hoy día que con 14, 15, 10 años el permiso de los padres uno puede ya correr. Sí, Así que empecé a ver, primero hablé con mis padres obviamente me apoyaron, pero tampoco tenían el suficiente dinero como para poder tener un auto completo. Osvaldo Antelo me dio el motor, me dio la caja, unos amigos me dieron la goma, el otro me dio buzo, casco, yo hice una rifa con una moto que tenía. Claro. Y bueno, yo creo que en todo esto también la suerte te tiene que acompañar. Obviamente que era muy joven y rápidamente pude ganar en la categoría y bueno, creo que eso también ayudó mucho al crecimiento hacia las categorías superiores, ¿no? Ajá. Ángel, vos debutás en la Fórmula 4 ya era, ¿no? Porque hay que decir que en los comienzos se llamaba categoría Mini Junior, con autos con motores muy pequeños, como los NSU, los Izar y demás. Vos debutás en la Fórmula 4, ¿en qué año? Eso fue en el año 71, o sea, ya ahí empezó la época de los motores Renault, nada más que después vino el acuerdo comercial. Yo empecé con la Fórmula 4, pero ya era prácticamente la Fórmula Renault, eso fue en el año 71. Ajá. Sí, porque yo recuerdo haberte visto en un festival que, si mal no recuerdo, lo organizó el Partido Justicialista, una cosa así, donde estaban todas las categorías nacionales. Me acuerdo que estaba la Mecánica Argentina Fórmula 1, estaba la Fórmula Renault, bueno, estaba el turismo de carretera, que era entrada gratis y donde yo te vi ganar. Realmente fue impresionante el espectáculo que diste en aquel momento, eran, por supuesto, en tus comienzos. Pero además, hay que decir algo, Sergio, de audiencia. En el año 76 te consagrás doble campeón, ¿no? Porque corrías en la Fórmula 4 y en la Fórmula 2 también, ¿no? Sí, en ese mismo año hacía las dos categorías, inclusive gané el mismo día en el autódromo, me bajé de un auto, subí al otro, en Fórmula 4 y Fórmula 2, y gané el mismo día en las dos categorías. Guerra, le quería hacer alguna preguntita desde aquí, desde el estudio.
A usted, bueno, se lo ha considerado uno de los tester o probadores de vehículos, sobre todo de fórmula, con más experiencia no solo en la Argentina, sino en el mundo. ¿Qué características usted cree que tenía para tener esta calificación de ser uno de los mejores tester? Y yo creo que eso me dio lo que me dio esa gran posibilidad fue estar de los 14, 15 años, como lo dije al principio, Claro. en un taller de auto de carrera, ver el armado, escuchar a los mecánicos, al ingeniero, a los preparadores, cómo ponían a punto el auto. Y obviamente que yo prácticamente nací manejando netamente arriba de un Fórmula. Por la calle no manejaba mucho, Claro. y prácticamente me nací arriba de un Fórmula. Y la Fórmula te da esa gran sensibilidad que tiene el piloto a aprender a manejar sin potencia y administrar lo máximo que uno puede en lo que es la puesta a punto del auto. Y eso me dio una gran posibilidad de que en esos años, obviamente que era muy importante el piloto que pudiera transmitirle a todo el equipo lo que el auto tenía y lo que el auto necesitaba en función de sacar lo mejor en tanto al chasis y al motor. Claro, porque estábamos viviendo en el mundo ese tránsito del avance de la tecnología en los autos, ¿verdad? Claro, o sea, en esa época, bueno, ya había dejado, o sea, Oscar Galve o Juan, que eran mecánicos y también se hacían sus propios motores como Fangio. Claro. Y después vino esta escalada de la Fórmula que como lo dije, y hoy día sigue siendo el gran semillero de nuestro automovilismo, que es la Fórmula Renault, ¿no? De ahí salen los chicos con un potencial tremendo para ir a cualquier categoría, sea a nivel nacional o internacional. Más allá de que obviamente hoy la electrónica y todo lo que usan en computación se achicó un poco la brecha de tener o no tanto conocimiento en la puesta a punto, porque ya los ingenieros ven rápidamente lo que hace un auto dentro de una computadora. Claro. También diste un gran paso cuando le compraron el auto a Pablo Brea, y estoy hablando de la mecánica argentina Fórmula 1, y donde vos eras muy exigente, ¿no? Le decías a Antelo que el auto para vos no andaba lo suficientemente rápido, y Antelo no quería saber nada con eso, ¿no? Porque tenía miedo que te pegaras un golpazo fuerte en el Autódromo de Buenos Aires, ¿no? Y sí, eso fue una linda historia porque evidentemente lo dije antes, las categorías menores es muy bueno ir de categorías menores con poca potencia y después vas arriba con mucha potencia y se facilita un poco la cosa. Sí. Y Antelo en ese momento, bueno, era muy joven yo, estaba Luis Di Palma, había pilotos de mucho nombre y todos decían que era muy joven para que yo fuera a la Fórmula 1 y cuando me subí yo le decía al gordo Antelo, gordo, el curbón es para entrar a fondo y la bajada del tobogán también. Y el gordo me acuerdo que me decía, por favor, no te accidentes, no me lo digas porque no puede ser que me digas lo que me estás diciendo porque los autos van muy rápido. Y bueno, gordo, voy despacio. Y tal es así que hice el récord en la clasificación y anduve muy bien ya la primera carrera, pero no era, o sea, yo creo que lo que hablaba antes, si nací para manejar un auto de carrera. Claro. Además se usaban las gomas de la Fórmula 1 en esa época, ¿o no? Exactamente, en ese año, el año 1977, usábamos las Goodyear, que eran las gomas, la misma medida que usaba la Fórmula 1 internacional. Yo siempre digo de que hasta ese momento, después cuando yo me voy a Europa, puedo comprobar de que en Fórmula 1, la diferencia que había con un Fórmula 1 internacional era simplemente la potencia y el motor. Claro. Y en el año 77, tal es así que luchaste el campeonato, lo perdés por un punto. Comentanos un poquito cómo fue el accidente ese en Rafaela donde un piloto perdió la vida. Fue un accidente muy fuerte, ¿no? Y en Rafaela nosotros corríamos en el óvalo y además de encima le sacábamos los alerones traseros para ir más rápido en la recta. Y los autos llegaban a los Peralte a 280 kilómetros. Claro. Y largamos con mucha nafta y en el primer Peralte, en la primera fila largaba el uruguayo Pedro Pasador y Luis Di Palma. Yo estaba en segunda fila. Sí. Y Di Palma se tiró a pasar por arriba a Pasador en el Peralte y bueno, era mucha velocidad, la goma estaba muy fría y Luis se cruza en el medio del curbón
y bueno, yo no tuve más remedio que iba para arriba o lo partí al medio Di Palma. Intenté ir para arriba, lo rozo en la parte trasera, mi auto se parte en dos cuando pegan el guarray arriba, y bueno, pero atrás venían todos los demás que venían a la misma velocidad, y como llegaban se iban pegando uno tras otro. Y la mala suerte que uno de los autos que venía también fue rozando todo el guarray de todo el peralte, y eso hizo que hiciera algunas chispas y bueno, se prendió fuego, y el piloto ahí estuvo 10-15 días internado junto conmigo en el hospital italiano, pero bueno, lamentablemente él habían inhalado todos los gases, todo lo que largaba el fuego en sus pulmones, y eso complicó su estado, ¿no? Claro. Guerra, con respecto a este accidente, me gustaría que nos cuente dos anécdotas. Una con respecto a Luis Di Palma, qué les ofrece después del accidente, y otra de la foto del accidente que le mostraron en Minardi en una reunión en Italia. Bueno, la de Luis es un doble gesto. Primero porque él es el primero que me alcanza a sacar del auto, me levanta, y cuando me levanta, casi rozándome los pies, pasa requejo por abajo de mis pies, y bueno, me termina de salvar la vida Luis. Cuando termina la carrera, bueno, después del accidente, Luis nos convoca al Gordo Antelo y a mí a Arrecifes, y nos dice: mirá, yo no voy a seguir terminando el campeonato, no voy a seguir en el campeonato de Fórmula 1, les ofrezco el auto para que ustedes, que están en mejor posición del campeonato, lo puedan pelear y terminar con mi auto. Así que ese fue un gesto de Luis muy bueno, en el cual yo terminé el campeonato con su auto y él quedó parado todo ese año. Y la otra anécdota, cuando viajo a Europa, que es un poco ya el contacto que había hecho el Lole con Minardi. En la primera reunión con Minardi me habla de que mi trayectoria, que había tenido mucha información mía deportiva en el automovilismo argentino, y me dicen: sos muy buen tester, ya tengo mucha información tuya, pero me dice: no me gustaría que me dejes el auto como este auto, mi auto. Y me saca una foto de un cajón y me muestra el auto destruido mío de Rafaela Fórmula 1. No, claro. O sea, estaba muy bien informado. Claro, Qué totalmente. Tremendo. Qué tremendo. Bueno, ya estamos en Europa, ¿no? Digo, ¿cómo se produce tu partida a Europa? Porque vos en un momento lo conocés a Domingo Cutuli, que era el representante de Lole en Argentina. ¿Él fue el que te ofreció ir a Europa? ¿Vos charlaste con él? ¿Cómo fue eso? Mira, en ese momento obviamente que todos estaban ya pensando que el Lole se iba a retirar en algún momento, y bueno, apuntaban a un piloto para que el día que el Lole dejara de correr, por lo menos algún otro argentino esté en ese lugar. Y obviamente que yo venía ganando en todas las categorías de monoplaza y tenía mucho apoyo periodístico que también empujaba, en función de que yo era uno de los que más posibilidades tendría que tener de ir a Europa. No lo conocía a Domingo Cutuli, y Domingo Cutuli era apoderado del Lole en ese momento. En un momento que nos presenta Héctor Flitter a Domingo Cutuli, y bueno, tuve una reunión un día, y Domingo me dijo: bueno, ¿qué te gustaría ir a Europa? Le digo: sí, obviamente, por supuesto que me gustaría, pero no tengo yo la gran posibilidad. Claro. Bueno, me dice: dame unos días, que vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y a la semana me estuvo llamando, me dice: venite a mi oficina. Cuando fui, me dice: bueno, prepárate que tal día viajás a Italia. Y la verdad que me causó una enorme emoción, pero también a su vez me causó sorpresa de que en tan poco tiempo podía organizar mi viaje. Ya había hablado con el Lole, y el Lole había hecho ya la conexión con Giancarlo Minardi. Bueno, y ahí contanos, porque tenemos que ir rápido, porque bueno, no tenemos mucho tiempo para hacer la nota. ¿Cómo fue tu charla nada menos que con Don Enzo Ferrari?
Y bueno, eso fue algo muy muy bueno, muy emotivo también, porque Elio De Angeli era el único piloto que después de tantos años, después de la muerte de Ignacio Giunti en Argentina, Sí. Enzo Ferrari había dicho que nunca más un piloto italiano iba a estar en sus autos, pero sí Elio De Angeli ya tenía un precontrato firmado con Ferrari para volver a correr después de muchos años en la Fórmula 1 con Ferrari. Tuvo una discusión con uno de los ingenieros y en la semana Minardi me llama, me dice, mira, Elio De Angeli no va a correr el Fórmula 2 que tenía motor Ferrari, Dino Ferrari, y estamos autorizados para que lo corras vos. Así fue que lo corrí en la carrera de Donington, tuve muy buen resultado, y en la otra semana después de esa carrera, Minardi me dice, mira, vas a tener una reunión con todos los ingenieros que están haciendo el motor del Dino Ferrari, así que tenés que estar mañana a tal hora en Ferrari. Así que bueno, me fui para allá, tuve una reunión con seis ingenieros, una mesa redonda, que era lo que me pedían y lo que me decían, que le interesaba saber si qué le faltaba al motor para ser competitivo y ganar los motores BMW. La charla habrá durado 1 hora y media, y al terminar la reunión, yo pensé que terminaba ahí, me dice, no, espera porque el comendatore te quiere conocer, así que te va a atender, ahora te van a llevar hasta la oficina de él. Y bueno, la verdad que llegar a conocer a Ferrari y que me conociera también para mí era un paso más que importante. Claro. Estuve con él cara a cara, hablamos de muchas cosas, conocía mucho mi trayectoria también en la Argentina, me regaló su libro firmado, me firmó una autorización que todavía la tengo, que estuve siempre autorizado a entrar en Ferrari y a la pista cuando yo quería. Y bueno, en un momento de la charla se dio como para que yo le preguntara que quería ser colaborador. Colaborador quiere decir probador de sus autos. O sea, no me animé a decirle para correr, pero sí llegué a decirle eso. Y en un momento se sacó sus anteojos y me miró firmemente y me dice, bueno, ¿cuál non si sa mai? Como decirme, puede ser o no puede ser. Y me quedé impactado con eso, porque cuando salí de la reunión, que estaba Minardi esperándome, le digo, hay algo que no entendí de lo que hizo Ferrari. En el momento que yo le pido para ser colaborador de él, se sacó los anteojos. Y Minardi me dice, con muy poca gente, Don Enzo se saca los anteojos. Los anteojos se los saca cuando te quiere estudiar a los ojos qué persona sos, o sea, algo de eso me dijo. Y destacar con quién está hablando, es todo un gesto de atención, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad que pensé que podía darse una posibilidad, pero bueno, no fue más que eso. Pero bueno, fue mucho más hoy día ya en el tiempo haber conocido a Don Enzo Ferrari, que me haya atendido, estar cara a cara y que todavía conservo el libro de él firmado y la autorización también firmada por él de entrar en Ferrari cuando yo lo desee, ¿no? Les recuerdo a la audiencia que estamos hablando con uno de los más grandes ídolos que ha tenido, que tiene el automovilismo nacional, con un gran paso por Europa. Estamos charlando en Historias a Fondo con Miguel Ángel Guerra. Una pregunta que me surge, Guerra, es en aquel momento personas como usted, que tenían la sensibilidad para sentir el auto y transmitirle lo que sentían, lo que necesitaban a los ingenieros, ha pasado el tiempo y parecería que hoy la tecnología los ha reemplazado, ¿o no es así? Y yo creo que sí. Yo siempre digo, no desmerezco la actualidad hoy de la Fórmula 1 ni de los pilotos, obviamente. Pero bueno, yo los veo subir al podio que no están ni mojada la nuca de atrás. Claro. Nosotros bajábamos del auto y no bajábamos nada fresco. No sé si había otra tensión, había otro tipo de seguridad, pero bueno, respeto por supuesto la actualidad, respeto la capacidad de los grandes pilotos que hay hoy, pero lo nuestro de tester ha quedado, entiendo que muy atrás. Claro.
Oscar. ¿Y cómo se produce tu llegada a la Fórmula 1, Ángel? Porque, bueno, estabas con Minardi, pero después apareció Sela. ¿Cómo se produce tu entrada o te llegás a subirte a un Fórmula 1? Mira, para mí fue un poco sorpresiva porque la verdad que pensaba hacer 1 o 2 años más en el Fórmula 2. Uh-huh. Y entonces pregunto por qué Osela estaba interesado en que yo vaya a correr. También tuve la posibilidad de Tyrrell y el otro auto más, que no me acuerdo ahora la marca. Uh-huh. ¿Y no era el Copersucar también? El Copersucar estuvo en su momento, pero el otro, un auto que ya corrió, el TCS, ahora no me acuerdo bien, corrió Mike Tackwell con el auto. Sí. El Ensign, perdón. El Ensign, sí, está bien. Y en realidad la información que me dieron los ingenieros era que habían observado el gran desarrollo que habíamos hecho con el auto italiano, el Minardi, en Fórmula 2, y que ellos necesitaban también no solamente un piloto que manejara, sino que ayudara a poner a punto el auto, porque ese año que yo me inicio era el primer año con la suspensión neumática, no sé si ustedes se acuerdan. Sí. El año que Reutemann pierde la carrera, el año 81, cuando Piquet le gana la carrera en Buenos Aires, cuando el auto se aplazaba en la recta y después se levantaba cuando paraban. Muy bien, o sea, vos salías con la suspensión alta de los boxes a reglamento, sí, y en la pista se bajaba para que el efecto suelo tenga el 100%. Las famosas polleritas. Claro, lamentablemente los Sela tuvo muchísimo inconveniente con esa suspensión, digamos que neumática, que nunca, no bajaba al 100% y no podíamos tener el 100% del efecto suelo, y eso me complicó muchísimo. Y también Minardi me decía que yo no me vaya porque ellos iban a hacer un equipo de Fórmula 1 y que iban a llevar rápido, y la verdad que no le creí en ese momento, que hoy día me lo sigue refrescando cada vez que lo veo. Sí. Pero bueno, eran decisiones que uno a veces toma y a veces son acertadas y a veces no, a destiempo, pero bueno, es lo que me tocó y es lo que yo siempre digo. Yo me accidenté en la misma curva donde se mató Senna, yo me pegué a la izquierda y Ayrton se mató a la derecha. Así claro, que, en Imola. En Imola, así que bueno, qué sé yo, uno claro. Dice, podría haber sido otra cosa, también podía haber sido más. El que me reemplaza al año siguiente muere quemado con el accidente que ustedes por ahí se recuerdan. La Ferrari de Didier Pironi se quedó detenida en la largada. Sí. Y Ricardo Paletti lo embiste de atrás, el auto explota, se prende fuego y no lo pudieron sacar. Claro. Lo que quiero decir a la audiencia, los que nos están escuchando, es que Ángel Guerra debuta en Long Beach, nada menos, con ese auto de Osela, que el auto no doblaba ni en los boxes, según decía vos, Ángel, ¿no? Y el auto, yo creo que no estábamos para debutar en Long Beach, porque el auto, antes de ir a Long Beach, lo probamos en una pista de aviación, que eran 2 rectas, junto a Beppe Gaviani. Y de ahí cargaron los autos y nos fuimos a Long Beach. Imagínate que yo no conocía el circuito, el auto es una realidad, salí de boxes y en la primer curva no pude doblar, me tuvieron que venir a buscar porque la dirección no tenía el máximo de giro para doblar, o sea, después me llevaron a los boxes, pusieron la dirección a punto, pero bueno, yo tenía que conocer el circuito, poner a punto, y fue muy difícil poder clasificar. Recordamos a la audiencia también que era un Long Beach, un circuito callejero muy difícil, por cierto. Sí, son como todos los circuitos callejeros, pero el hecho de ir sin experiencia, mi primera carrera en Fórmula 1, en un circuito callejero, con un auto nuevo, con un reglamento nuevo, y encima esas clasificaciones que tenías que estar dentro de los 27 con un tiempo, peor, porque si hubiera cambiado, o como el año anterior o como el otro año, que entraban todos, tenía la posibilidad de por lo menos las primeras carreras de hacer kilómetros. Uh-huh. Claro. Sí. Bien. Lo feo de esto es que mucha gente lo recuerda a Miguel Ángel Guerra como el piloto que corrió menos metros dentro de la Fórmula 1, con lo cual es sumamente injusto porque ha demostrado a lo largo del tiempo ser un piloto
de una extraordinaria calidad conductiva y demás, a tal punto que después volvió, salió campeón de TC2000, bueno, y yo lo recuerdo mucho también siendo compañero de equipo del Flaco Traverso con el 405, la verdad que se veía que era un piloto que luchaba mucho para poder estar adelante. Sí, Sergio. Sí, ya para ir terminando, porque agradecerle a Guerra que nos haya recibido a esta hora, se nos ha ido el tiempo. Le quería preguntar finalmente si está vinculado al automovilismo actualmente, a quién ve de los pilotos que están en el TC, por ejemplo, con más proyección. Bueno, sí, actualmente estoy de director deportivo en el equipo de Super TC2000 en Renault. Ajá. Con los pilotos Pernía, Arduzo, Milla, que hace 3 años consecutivos salimos campeones de campeonato de pilotos y de marca. Y en la actualidad, obviamente que está Agustín Canapino y Matías Rossi, que creo que son los dos grandes referentes que hay en el automovilismo argentino. Y hay una camada de chicos jóvenes que obviamente que dentro de 2 o 3, 4 años van a estar también en ese gran nivel. Más allá que obviamente todavía hay pilotos de nombre que se mantienen, como el caso de Ortelli, de Fontana, de Ledesma, de pilotos que están en esa línea, pero bueno, los dos hoy que sobresalen en la actualidad es Agustín Canapino y Matías Rossi. Sergio, ¿nos queda tiempo para hacer una pregunta más o ya estamos muy pasados? Una pregunta con una respuesta. Pregunta cortita con respuesta cortita. No, me parece complicada porque yo digo, a ver, el coronel Ferrero en su momento, que era secretario de Leopoldo Galtieri, le dijo, vos sos ya date por contado que estás en la Fórmula 1. Si a este loco si este loco no hace ninguna macana, estás en la Fórmula 1. ¿Es así, Ángel? Sí, fue una realidad. Yo en esa época, bueno, los militares manejaban el país y tenían mucho poder. Y bueno, me dijeron, mira, tal persona puede ser que te puedan ubicar o darte un apoyo. Y bueno, llegué, sí, Coronel Ferrero se llamara, el secretario personal creo que en ese momento de Galtieri, y me dijo, yo soy muy amigo de Lole, lo conozco bien, nos dijo que el sucesor tenés que ser vos, así que quédate tranquilo, te vamos a dar todo el apoyo, salvo que este loco haga algún desastre y no podamos seguir, y bueno, sucedió el desastre. Sucedió el desastre que fue nada menos que lo de Malvinas, ¿no? La declaración, bueno, claro. Bueno, hasta aquí fue la nota entonces porque ya tenemos que cortar, ¿no? Miguel Ángel Guerra, la verdad que estamos súper agradecidos de que nos haya atendido a esta hora, la gentileza, la generosidad del recuerdo, de la charla. Muchísima gente de toda la Patagonia ha estado mirando este programa en vivo por Facebook, por televisión y a través de nuestra radio AM550 La Primera. Muchísimas gracias, Bueno, muchas gracias. El agradecido soy yo por acordarse y bueno, un gusto de haberlos escuchado también a ustedes. Un gran saludo, Sergio, Oscar y a toda la audiencia. Muchas gracias y buenas noches. Ángel, yo mañana te voy a estar llamando porque dentro de poco nos vamos a ver seguramente cuando el Super TC2000 venga por acá por Centenario. Un abrazo. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Oscar, realmente qué lujo tener a una persona que ha estado en estos lugares, en estos ámbitos, codeándose con estos pilotos o con estos empresarios como nada más ni nada menos que el commendatore Don Enzo Ferrari. Sí, Don Enzo Ferrari. Además, Ángel fue un piloto que no tuvo suerte. Por ahí una decisión, vos decís, fue una mala decisión. Y bueno, a veces las decisiones te conducen hacia un lado o hacia otro, pero también hay que decir que la política le jugó una mala pasada. El caso, por ejemplo, de lo que pasó con este hombre que decía él y que lamentablemente no le impidió ya directamente subirse a un Fórmula 1, que era la idea de ese año 82. Pero bueno, así es la cosa, así es la historia, Sergio. Oscar, nuevamente muchísimas gracias por este espacio de Historias a Fondo. El próximo lunes nos volvemos a encontrar. Por supuesto que sí, un gran abrazo, un saludo grande a Nico, a la audiencia, y el próximo lunes nos encontramos. Chao.